En esta nueva etapa del canal David Roll por 140 países, tenemos solamente videos nuevos, pero todos los lunes vamos a presentar uno de los videos históricos con los que se fundó el canal hace más de 5 años. Y por supuesto vamos a empezar con uno de África. Y seguidamente, durante un mes, con otros 5 sobre este continente en el cual justamente estamos en la segunda etapa. Bienvenidos a mi video Viajes por África para extraterrestres. Hoy vamos a hablar de lo que consideramos nosotros un viaje al pasado. Este es el artículo de la revista Horizontes que escribí hace unos años sobre cómo viajar por el África es un viaje al pasado. Les voy a contar primero lo que mencioné en el artículo y después hablaremos de todos los países africanos. Yo decía en ese artículo, una de las más poderosas razones para recorrer el mundo es que de momento es prácticamente la única manera de viajar en el tiempo. Hay lugares como Yemen donde las 1001 noches se vuelven realidad, o como Birmania, en el que uno piensa que en cualquier momento se va a encontrar con Buda, pero es el continente africano la auténtica máquina del tiempo donde éste se ha detenido hace siglos y en algunos lugares milenios. Decía también, eso sí, es el gran reto para el viajero por sus múltiples problemas. Hay guerras en muchas partes que lo hacen no visitables por épocas, el peligro de caer enfermo por dolencias, como lo que estamos viviendo ahora es muy común en África, con riesgo de mortalidad, lo cual no es una exageración. Los transportes son difíciles, a veces son inseguros y no siempre es barato como algunos piensan. Por eso, insisto en el artículo, hay que aproximarse al África con mucho respeto, con mucha paciencia y con mucha precaución. Otra cosa que digo en el artículo es que hay que leer muy bien la situación política de seguridad, pues donde acaban las guerras puede irse luego de un tiempo, pero en otros lugares se vuelve peligroso de un mes para otro. Por ejemplo, Timbuktu, que fue uno de los viajes que hice a un tiempo, ya no se puede ir. ¿Por qué? Porque se volvió un sitio de guerra. El destino sugerido en este artículo es Timbuktu, ahora no es recomendable por seguridad. Mi principal consejo, siempre lo digo con África, es empezar por Marruecos, es empezar por el norte. Pues muchos turistas colombianos que van a Europa y van hacia Israel ignoran que este es uno de los países más accesibles, más exóticos y más baratos del mundo, al que se puede llegar desde España. Uno puede llegar por barco, puede llegar en vuelos de bajo costo, hasta de 20 euros, por lo menos antes de la crisis. Y lo más importante de Marruecos, para empezar por ahí, es que si uno quiere saber cómo fue el hábitat de Jesucristo, uno no tiene que ir a Jerusalén. Más bien uno se puede perder un día por el Bazar de Fez o visitar los curtidores de pieles de Marrakech, por hablar solamente de dos de los atractivos imperdibles de este país para uno sentirse en esa época de Jesucristo. De ese norte de África que es predominantemente árabe, musulmán y blanco, conocido como el Magreb, se llama así porque es por donde se pone el sol, merece la pena, por supuesto, además de Egipto, conocer Túnez, porque esas casas subterráneas, por esos dátiles que llaman los dedos de luz, que uno mismo puede tomar de las palmeras montado en un camello atravesando un oasis. Una vez que uno ha entrado en confianza con el África por el fácil norte, ya es hora de uno irse atreviendo a ir a lo que llama el África subsahariana. Es tan variada e imposible de resumir como si fueran 10 Latinoaméricas, pero lo más importante es que ahí predomina pues la raza negra, la originaria del ser humano, las selvas, los desiertos, la pobreza también, los parques naturales, pero también los rincones más extraños, sugestivos y difíciles de describir del planeta Tierra. Yo digo que hay tres opciones principales: el sur, el oriente y el occidente, porque el centro en general es un reto para aventureros que yo no recomiendo, yo tampoco me atrevo, con alguna excepción. En el sur hay que empezar por Sudáfrica, que como dijo Desmond Tutu en la inauguración del Mundial de Fútbol, era la fea oruga del apartheid,
o discriminación contra la mayoría negra y se había convertido para ese momento del mundial en una bella mariposa eh, del encuentro de razas. Entonces merece la pena ir, por supuesto, a Sudáfrica, visitar el barrio Soweto en Johannesburgo, donde comenzó esa revolución. Pero eso sí, hay que tener mucha precaución para viajar por Sudáfrica. Hace 20 años que fui, estaba muy peligroso. Hace poco regresé y está muchísimo más peligroso. Hay que hacerlo con mucho cuidado, debo decirlo con toda sinceridad. Todo el mundo va al Parque Kruger, pero además del conocido Parque Kruger, para quienes van a África, eh, ir a Sudáfrica y no ir a Ciudad del Cabo no tiene sentido. Por lo tanto, es una ciudad imperdible porque es moderna, porque tiene un puerto turístico, porque tiene unas playas maravillosas aledañas al que le guste este tema, los viñedos, las granjas de avestruces con competencias. Es decir, vale la pena ir a Ciudad del Cabo. En el sur de África, casi todo el mundo se va a ver las cataratas de Victoria entre Zambia y Zimbabue. Pero pocos, por ejemplo, se meten en un país que me gustó mucho, que es Namibia, la desconocida Namibia. Tiene un parque natural que se llama Etosha. Voy a pasarles el link de este artículo aquí mismo para que ustedes puedan abrir el artículo. En ese parque hay una desconocida Namibia, un parque natural con una fauna muy particular en medio del desierto y tiene decenas de lagunas, algunas naturales y otras artificiales, pero hacen que los animales se congreguen porque es un país muy desértico, así que hay mucho como ver allí, una fauna que es difícil en otros parques, que hay que tener mucha paciencia. Pero lo más importante de Namibia para mí, porque soy fanático de los desiertos y lo recomiendo mucho, es que es necesario alquilarse un 4x4 y llegar como sea a las dunas más hermosas de la tierra que quedan en Namibia, en el desierto de Sossuvel. Esta era una zona que era la parte alemana de África en su momento. Uno va a encontrar en mitad de la nada una granja hotel con los descendientes de alemanes de la época que fue colonia, que colonizaron la zona, y uno encuentra en un desierto una bañera llena, no sé cómo la llenan, y un desayuno con huevos de avestruz y té inglés. Ustedes tal vez no se dan lujos como yo, algunos de ustedes, yo tampoco, pero es que no hay otro sitio donde dormir en ese lugar. Ya África Oriental, ya una vez que uno entró ya más en confianza con África, es relativamente fácil para un segundo o tercer viaje al continente africano. Yo no conozco Uganda, pero sí tengo amigos que visitaron gorilas en esa zona y que se sintieron como en la película Gorilas en la Niebla, así que lo recomiendo sin conocerlo. Pero sobre todo es Kenia. Es Kenia por sus safaris, por los encuentros con los Masai Maras, que es, digamos, la parte más visitable pues, de ese occidente de África. También hay que decir que Nairobi es una ciudad peligrosa. Es como Johannesburgo, menos que Johannesburgo, pero hay que tener mucho cuidado y no es para deambular. Lo más turístico también de la zona es Tanzania. Pero si ustedes quieren buscar el exotismo, ese África profundo, ese África que viaja uno el tiempo, me gustó muchísimo Etiopía. De hecho, les pasaré también un artículo que escribí para una revista política sobre Etiopía, sobre la transición política en Etiopía. ¿Qué tiene Etiopía? Pues su comida picante, esa raza que es la raza de seres humanos más hermosa del mundo, tanto género femenino como masculino. Eh, las iglesias subterráneas anteriores al catolicismo es lo máximo. Pero ya vamos a hablar de la joya de la corona de África desde mi punto de vista. Para mí el África Occidental es la tercera o cuarta etapa luego de los anteriores, o sea, el norte, el sur, el oriente y finalmente lo que es el África Occidental. ¿Por qué? Porque representa cierta incomodidad, cierta dificultad y cierto peligro, por lo menos algunos de esos países. Desde mi punto de vista, lo mejor es empezar por Senegal. Ya que está en la costa, se volvió un auténtico territorio ultramar francés. Su hotel de ville o alcaldía es característico del sentido parisino y tiene en esa ciudad muchas comodidades, digamos, europeas sin perder su encanto africano. Hay dos sitios en Senegal que deben visitarse. El más importante es el mercado de esclavos por su historia y por su paraje marino. Pero hay uno que no aparece en las guías, que me gustó mucho y lo recomiendo.
y es el monasterio benedictino de Keur Musa. Entonces uno puede ir a escuchar allá cantos gregorianos eh, mm, de las 5 oraciones diarias, pero con los instrumentos africanos, y aquello es una combinación impresionante. Pero la esmeralda, la joya de la corona en África Occidental y lo mejor de África puede ser tal vez el país de Malí, y ahora está difícil de conocer, está en peligro. ¿Qué tiene el país de Malí? Es un país poco conocido, no es muy mencionado en revistas y películas de viajes, pero es uno de los 5 países más atractivos del mundo desde mi punto de vista. Lo más importante, lo primero, es encontrarse con la mezquita de Djenné. Es una hermosísima y gigante construcción reconstruida solo con tierra y palos siglo tras siglos. Y seguramente Gaudí estuvo por allá y copió algo de esa propuesta de arquitectura curvilínea, porque no puede haber otra explicación. Ahora sí, lo mejor de lo mejor. El destino más importante para un viajero en África es, y ahora es imposible de verlo porque hay problemas políticos y fundamentalismo armado, es Timbuktu. Yo alcancé a pasar varios días en la capital de Bamako, tratando de llegar a Timbuktu era imposible. Yo iba a un aeropuerto y yo no llegaba a ningún avión y no había ninguna cuarentena ni nada. Hasta que le pregunté a un pastor que pasó por ahí que cómo iba yo a Timbuktu. Y me dijo que estaba esperando, yo estaba esperando la aerolínea que se llamaba Air Mali. Y el pastor, que no sé por qué hablaba también inglés sabiendo que era un país de habla francesa, me dijo, Air Maybe, y se fue. Y efectivamente nunca llegó ese avión y fue muy complicado conseguir una ida a Timbuktu. Pero si usted lee la historia de los exploradores, Timbuktu siempre fue un lugar inaccesible. Fue, digamos, el primer dorado del que se habló en el mundo. Eh, ¿Por qué? Porque fue un reto viajero, pues se creía que era una leyenda, como decía, como el dorado, y porque todas las joyas que llegaban a Europa llegaban de Timbuktu. Entonces la gente preguntaba dónde queda Timbuktu y nadie sabía. Y por lo tanto empezaron los exploradores a ir y casi nunca ninguno regresaba. Muy pocos regresaron. ¿Cuál es la historia de Timbuktu? Hay un emperador que se llamaba Mansa Musa. Ese la hizo famoso en el siglo XIV. Tenía tanta oro recibido por las inagotables reservas de sal que tenía, que era el hombre más rico del mundo posiblemente en esa época. Y un día le dio por hacer la peregrinación a Egipto y llevó tanto oro, tantos camellos cargados de oro, que se volvió famoso porque devaluó la moneda egipcia durante 10 años. ¿Qué pasó entonces con esta zona? Fue famosa después por el imperio Songhai. Hubo una universidad musulmana muy importante que todavía se conservaba cuando yo fui, con 180 madrazas para enseñar el Corán, y se volvió el centro mundial de estudios islámicos. La decadencia vino, por supuesto, pues con el dominio marroquí primero, con el francés después, pero Timbuktu permaneció en el desierto, al lado del río Níger, como un vestigio del pasado, con unas mezquitas que resisten el tiempo y el polvo. Recientemente en un problema político destruyeron una muy famosa, pero vale la pena, si algún día se abren las fronteras nuevamente y hay paz, ir a Timbuktu. Para mí fue muy difícil. Yo debo contar la anécdota que turísticamente no estaba preparado. Afortunadamente me encontré con unos médicos cubanos y ellos me ayudaron a ver toda la ciudad. Hay un libro sobre Timbuktu que se llama Cita en Timbuktu y lo recomiendo para entender qué fue lo que pasó. Pero bueno, pasando a otros países de África Occidental que recomiendo, pero que tampoco es fácil, me gustó mucho Burkina Faso, aunque es difícil llegar allí, Costa de Marfil y por supuesto Ghana, el que pueda ir. Yo no alcancé a ir ni a Togo, ni a Benín, ni a Níger, pero Burkina Faso y Costa de Marfil. En Burkina Faso es justamente la frontera entre el desierto y ya lo que no es desierto, y ahí es donde más puede uno viajar a través del tiempo. Es donde más, si uno camina
por Burkina Faso se siente como si estuviera en el Antiguo Testamento. Esa es la única parte del mundo donde hay esa sensación. Así pues, yo creo que África es un lugar para ir, pero es un lugar que desafortunadamente cuesta mucho, que es un poco peligroso, que es difícil, es un reto. Yo les he hablado de estos países, que son muy pocos, tiene más de 50 países y conozco solo como 42. Sin embargo, esto es un abrebocas. Esto es un abrebocas. Recientemente hice otro viaje a África, a unos países que no están en este artículo, y de él quiero hacer un programa especial. Entonces no se pierdan el segundo programa de África, que tiene que ver con dos países. Mozambique, es como para mí como un estado brasileño dentro de África, y Suazilandia, que es la última monarquía del mundo. Entonces, muchas gracias por haber visto este video de África, la máquina del tiempo, dentro de la lista de presentación que se llama Historias de viajes y viajeros para extraterrestres en este canal, el canal David Roll. Les pido que se suscriban, que pongan el like, que lo reenvíen a sus amigos y que por supuesto vean el siguiente programa, video que va a ser sobre Mozambique y sobre Suazilandia.